Bienvenidos a esta presentación sobre los campos de acción de la informática translacional. En las siguientes diapositivas exploraremos este campo que está revolucionando la medicina moderna, las diferentes áreas de aplicación de esta disciplina y algunos ejemplos de su alcance en la atención médica. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Soy Julián Sánchez Viamonte, médico, egresado de la primera corte de la Maestría en Informática en Salud, y actualmente mis actividades profesionales y académicas se desarrollan por completo en el campo de la informática en salud. Esta presentación continúa la línea iniciada en la presentación número 2 de la asignatura, que es Campos de acción de la informática translacional. Aquí ampliaremos algunas de las aplicaciones que podemos encontrar en esta disciplina. Seguiremos el siguiente esquema: definición e importancia de la informática translacional. Ahondaremos en aplicaciones relacionadas al campo de la bioinformática, la informática clínica y los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, el Big Data, la inteligencia artificial y el data mining en salud, el Internet de las cosas, el Internet de todo, y comentaremos las futuras direcciones que plantean distintos autores, así como los desafíos y retos. Por último, daremos el cierre con la integración de distintos dominios en el campo de la informática translacional. Existen varias definiciones de la informática translacional, pero todas comparten el rol de que ésta actúa de puente utilizando la tecnología para unir la investigación científica con la práctica clínica, buscando la conexión entre el laboratorio y el paciente, acelerando los procesos para convertir los descubrimientos científicos en tratamientos efectivos. De todas, les compartimos una definición tomada del libro de Informática Translacional Biomédica de Dubinsky y colaboradores, que es la que se encuentra en esta diapositiva. Aplicaciones de la informática translacional. Regan y colaboradores plantean un panorama en el cual las aplicaciones de la informática translacional involucran fundamentalmente la genómica, la medicina personalizada, la epidemiología molecular, el diagnóstico y la terapéutica, siendo estos los escenarios más promisorios. Dentro del desarrollo de las aplicaciones comenzaremos con el de la bioinformática. Acá tomamos el ejemplo de la red eMERGE, que es la red de historias clínicas electrónicas y genómica, un consorcio financiado por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, encargado de desarrollar métodos y mejores prácticas para el uso de la historia clínica electrónica como herramienta para la investigación genómica. Actualmente, en su cuarto ciclo de financiación, el eMERGE ha tenido un impacto significativo en la profesión médica. El eMERGE espera que sus esfuerzos se traduzcan en mejoras en la atención médica mediante una metodología de prescripción más segura y eficaz, fortaleciendo estrategias de prevención primaria y secundaria, así como una mejor comprensión de la biología de las enfermedades. Actualmente, la red de eMERGE trabaja en la construcción e implementación de la infraestructura necesaria para almacenar, interpretar y compartir los datos genómicos y clínicos. También trabaja en la definición de los estándares necesarios para intercambiar estos datos, así como en la creación de portales fáciles de usar que proporcionen la información para el público objetivo. A su vez, brindan apoyo a las instituciones que forman parte de la red en temas de infraestructura, mantenimiento y políticas claras de gobernanza, para que estos datos estén disponibles en todos los centros que forman parte de la red. Gracias a todo el proceso, los datos genómicos están disponibles para que médicos e investigadores los utilicen en la mejora de la atención clínica. En la presente diapositiva vemos un ejemplo de cómo se aplica el fenotipado para la identificación de rasgos específicos en una persona. ¿En qué consiste el fenotipado? En desarrollar algoritmos diseñados para identificar rasgos fenómicos específicos de un individuo. Estos algoritmos se crean utilizando múltiples variables, lo que permite a los investigadores identificar rasgos con precisión y realizar subsecuentes análisis. Se han desarrollado distintos materiales para las buenas prácticas y herramientas de estandarización de datos
para facilitar los protocolos de fenotipado y la colaboración en la red. El grupo de trabajo de fenotipado también busca impulsar la ciencia de la desidentificación, los métodos de fenotipado transportables, la estructura y los estándares y los componentes portátiles de algoritmos y métodos relacionados. Dentro de la red de Merge, el desarrollo de algoritmos de fenotipo computables se centra en los fenotipos relacionados con enfermedades y farmacogenómica. ¿Cómo se integran los datos? Los datos provienen de múltiples repositorios. Se extraen de las historias clínicas electrónicas, algunos de ellos se encuentran en formato estructurados y no estructurados. Se extraen de códigos de facturación, de resultados de laboratorio, de datos relacionados a la medicación, y todos se integran a través del procesamiento del lenguaje natural para buscar palabras claves e información en los textos que se encuentran, como notas e informes médicos. La capacidad de extraer de las historias de los pacientes un fenotipo correcto depende de la selección de los criterios de búsqueda adecuados para identificar el caso real. Los esfuerzos actuales de fenotipificación abarcan múltiples enfermedades en pacientes tanto pediátricos como adultos. Dentro de estas enfermedades podemos encontrar fenotipificado de hipercolesterolemia familiar en adultos, cáncer colorectal, migraña, epilepsia, rinosinusitis crónica, enfermedad renal crónica y pérdida de audición. En la actualidad, la tercera fase concluida de identificación de fenotipos da cuenta de la identificación total de 70 fenotipos. El sitio web de la base de conocimiento de fenotipos, llamado FECAB, es un entorno colaborativo para desarrollar y valorar algoritmos que identifican las características de los pacientes con sus datos de salud. La base se diseñó funcionalmente para facilitar este flujo de trabajo e integra herramientas y estándares que guían al usuario en la navegación eficiente de cada etapa, desde el desarrollo inicial hasta el intercambio y la reutilización pública. La base cuenta con herramientas que facilitan la colaboración entre sitios de la red para el desarrollo, la validación y el intercambio de algoritmos para su reutilización. ¿Qué variables podemos encontrar recopiladas en estos conjuntos de datos? Variables demográficas, como sexo, década de nacimiento, año de nacimiento, códigos de enfermedades CIE, índice de masa corporal, análisis de laboratorio, como colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, glucosa, y medicamentos como seriovastatina, rosuvastatina, simvastatina, fluvastatina, etc. Ahora veremos la aplicación de informática clínica y los sistemas de soporte a la toma de decisiones. En este trabajo, que visualizamos en la diapositiva, Verboom y colaboradores diseñaron un sistema de soporte a la toma de decisiones para el tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos. Los investigadores desarrollaron un sistema híbrido de recomendación de tratamientos basado en el conocimiento y los datos. Las partes interesadas y los expertos definieron primero la base de conocimiento mediante la identificación y cuantificación de las características de los fármacos y regímenes para la entrada en el modelo prototipo. De forma iterativa, se recopila la retroalimentación de los expertos para generar un conjunto de datos de entrenamiento del modelo. Se aplicaron métodos de aprendizaje automático para identificar relaciones y patrones complejos en los datos, y se evaluó el rendimiento del modelo estimando la precisión en 1, el rango recíproco medio y la precisión media promedio. Una vez que el rendimiento del modelo dejó de aumentar iterativamente, se le utilizó un conjunto de datos de validación para evaluar el sobreajuste del modelo. ¿Qué modelo se utilizó para el desarrollo de este trabajo? Los autores eligieron desarrollar el trabajo a través de un modelo de árboles de decisión. ¿Por qué eligieron este modelo? Porque consideraron que el concepto de árbol de decisión y la forma en que se utiliza en
El escenario clínico es muy intuitivo, lo que aumenta la probabilidad de que sea aceptado por los médicos asistenciales. Utilizando las características normalizadas, el modelo aprende qué régimen es adecuado para un paciente determinado, considerando que no todas las opciones se encuentran disponibles. El modelo se entrena con los pares paciente-régimen y se retroalimenta con los datos obtenidos de la etapa de recopilación generada por los expertos. A través de esta recopilación se intenta predecir la probabilidad de que un par paciente-régimen sea considerado adecuada por los expertos, que es la información que encontramos visualizada en esta diapositiva. Estas probabilidades se utilizan posteriormente para clasificar a todos los pares paciente-régimen para un paciente determinado, siendo el régimen mejor clasificado el tratamiento óptimo para ese paciente. ¿Qué resultados obtuvieron? Aplicando esta metodología sobre un conjunto de datos de 355 pacientes con 129 perfiles únicos de farmacoresistencia, el modelo presentó una precisión del 95%, lo que indica que los expertos consideraron apropiado el régimen de tratamiento con la puntuación más alta en el 95% de los casos. Sin embargo, el uso de un conjunto de datos de validación sugirió un sobreajuste sustancial del modelo, con una reducción en la precisión, llevando a los autores a considerar un escenario de validación más amplio a futuro. Veamos ahora un ejemplo de aplicación del Big Data y la inteligencia artificial en una patología que está en aumento desde hace varias décadas, la enfermedad inflamatoria intestinal. La medicina de precisión es muy prometedora para mejorar el panorama del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde cada paciente recibiría la terapia más beneficiosa y minimizando el riesgo subyacente. Los objetivos finales de la medicina de precisión incluyen la estratificación de los pacientes según distintos subtipos y la gravedad de la enfermedad, así como la progresión de la enfermedad y su respuesta al tratamiento, utilizando datos personales y clínicos juntos con datos del perfil molecular de los pacientes. La enfermedad inflamatoria intestinal, con sus dos tipos principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son un conjunto complejo de enfermedades inflamatorias con una amplia gama de factores contribuyentes, como la genética del huésped, el sistema inmunitario, las exposiciones ambientales y el microbioma intestinal. La complejidad inherente de la enfermedad introduce una gran cantidad de factores de confusión que dificultan el diagnóstico preciso y su utilización para la medicina de precisión. Los recientes avances en biología computacional han impulsado la integración del Big Data y las redes moleculares mediante los principios de la biología de sistema y el aprendizaje automático. La biología de sistemas se centra en el modelado holístico y matemático de sistemas biológicos complejos. El aprendizaje automático, en su subconjunto de la inteligencia artificial, que se refiere a las capacidades de los algoritmos para aprender de los datos con el fin de detectar patrones y tomar decisiones, sin estar programados explícitamente para ello. Los algoritmos de aprendizaje automático proporcionan los medios y la oportunidad de investigar grandes cantidades de datos y, por lo tanto, ayudar a identificar patrones subyacentes en afecciones médicas complejas, como puede ser el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos enfoques analíticos permiten la categorización de los pacientes en función de sus diferencias específicas mediante el análisis de genoma, transcriptoma, proteoma, epigenoma, inmunoma y microbioma del paciente. La integración de los conjuntos de datos ómicos mediante enfoques basados en la biología de sistemas pueden mejorar la comprensión de los factores causales subyacentes en los pacientes individuales. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo, en base al análisis de los distintos datos mencionados con anterioridad, elaboramos terapias personalizadas en base a la evaluación del riesgo-beneficio que conlleva cada una de ellas. En esta diapositiva podemos ver esquemáticamente cómo el manejo clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal se puede segmentar de acuerdo al diagnóstico, el seguimiento, monitorización a lo largo de la vida. Cada etapa del proceso en el manejo de la enfermedad puede ser potencialmente objeto de mejoras en el ciclo de atención al paciente,
asistidos a través de la medicina de precisión. Esto redunda en una reducción en la carga socioeconómica para los pacientes, los profesionales clínicos y el sistema de salud. Existen varias iniciativas de bases de datos de pacientes, la mayoría provenientes de países europeos, que integran datos de diferentes fuentes para el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas iniciativas académicas y de cohortes involucran biobancos de enfermedad inflamatoria intestinal. En la imagen podemos ver representado aproximadamente, de acuerdo al tamaño en el diámetro de los círculos, la cantidad de personas que forman parte de cada una de estas cohortes. En esta diapositiva podemos observar cómo el uso de inteligencia artificial puede colaborar en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se observa una representación gráfica de un enfoque simple en el cual se encuentra la segmentación de imágenes basadas en aprendizaje profundo para predecir los límites de las áreas inflamadas del intestino. La sección superior de la figura representa la imagen endoscópica de una enfermedad de Crohn colónica que muestra el característico aspecto de adoquín y la ulceración. Mediante un método simple de segmentación, se pudieron predecir los límites inflamados, el adoquín en gris y la úlcera inflamada en rojo. La sección inferior de la figura muestra una imagen histopatológica de la estenosis inflamatoria de la enfermedad de Crohn ileal. Este método, basado en aprendizaje profundo, podría utilizarse para la segmentación de imágenes y la predicción de los límites de las áreas inflamadas, en donde se observaría la inflamación aguda, úlcera, en rojo, y el engrosamiento de la mucosa muscular en azul e hiperplasia de los adipocitos en amarillo. Continuamos ahora con otra de las aplicaciones de la informática translacional, en este caso en el ámbito de la salud pública y específicamente para la salud pública a nivel global. Este tipo de aplicaciones ha cobrado vital importancia y visibilidad desde la pandemia por COVID-19. Esta pandemia marcó un punto crítico, poniendo de relieve la necesidad de colaboración global, local y regional entre las comunidades para promover una salud equitativa entre todos los individuos. El intercambio de información sobre experiencias clínicas y de salud pública, así como la vigilancia de enfermedades, es esencial para la respuesta a las nuevas enfermedades. Lo anterior se puso en relieve en varias oportunidades, como en el caso de la epidemia por ébola, epidemia por Zika, cólera y varios otros ejemplos provenientes de las últimas 2 décadas. Esta crisis, vehiculizada a partir de la pandemia de COVID-19, desarrolló una rápida innovación en herramientas informáticas. Muchos de estos nuevos enfoques para la vigilancia y el manejo de enfermedades probablemente beneficien a países de ingresos bajos y medianos en el futuro. En esta diapositiva vemos una aplicación de la informática en salud pública orientada a los sistemas de información sobre inmunizaciones. Como sabemos, los sistemas de información sobre inmunización son bases de datos informatizadas, confidenciales y poblacionales que registran, consolidan e informan sobre las vacunaciones administradas por proveedores, gobiernos, a participantes, personas que residen en un área geopolítica determinada. Los sistemas de vacunación tienen un papel fundamental para impulsar la vacunación, para aumentar la tasa de vacunación y por consiguiente la prevención de enfermedades. En el punto de atención clínica, un sistema de información sobre inmunizaciones bien integrado puede mejorar la identificación de las necesidades de vacunación en una persona y facilitar el intercambio de datos entre los distintos sistemas de salud. A nivel de salud poblacional, los sistemas de información en inmunizaciones pueden utilizarse para supervisar las tasas de vacunación en las comunidades, orientar mejor las intervenciones para impulsar la vacunación y mitigar las disparidades en la vacunación. En la imagen podemos ver la distribución de los estados en Estados Unidos que cuentan con acceso de lectura para la inmunización en los establecimientos escolares, aquellos que cuentan con lectura y escritura de la vacunación y aquellos en los cuales no tienen
permitido el ingreso por ley o la ley no especifica que puedan ingresar a los sistemas de información los distintos estados. En esta diapositiva nos encontramos con aplicación de distintos dispositivos que sirven para lectura de datos. En este caso, daremos el ejemplo de su utilización en la población geriátrica. La población geriátrica ha experimentado un aumento significativo a nivel mundial. En 2015 el número de personas geriátricas era casi igual al 8,5% de la población mundial y se estima que aumentará al 12 al 16% entre 2030 y 2050 respectivamente. En comparación con otros grupos de edad, las personas mayores son más propensas a varios problemas relacionados con la salud, como diabetes, hipertensión, asma y enfermedades crónicas. Por lo tanto, el grupo de personas mayores necesita la máxima atención en términos de medicación, tratamiento y cuidado, especialmente si eligen vivir una vida independiente. Eso conlleva la necesidad de mayores recursos sanitarios. Por ello, las industrias proveedoras de servicios sanitarios se enfrentan a un gran desafío. Sin embargo, los avances tecnológicos en los últimos años han permitido a los investigadores desarrollar dispositivos inteligentes para abordar la escasez de recursos sanitarios. En este sentido, la tecnología del Internet de las Cosas ha sido un gran impulso para las industrias de servicios sanitarios. No solo permiten la monitorización remota de los parámetros de salud de los pacientes geriátricos, sino que también les permite llevar una vida independiente de forma sustentable. En la imagen podemos observar las distintas afecciones médicas que comúnmente se asocian a la edad en la población geriátrica y por otro lado, las distintas señales físicas y químicas claves que reflejan condiciones de salud de los adultos mayores y que actualmente pueden ser medidas por dispositivos portátiles. En el futuro, probablemente puedan incorporarse otras como dosaje de amiloide, proteína tau, etc. Actualmente podemos monitorizar parámetros clínicos de enfermedades crónicas, de salud mental, reconocer actividades como las caídas o activar sistemas médicos de urgencia. En esta diapositiva vemos una integración hipotética de todas las aplicaciones del Internet de las Cosas disponibles para la atención geriátrica centrada en el hogar, impulsada por tecnología y dispositivos digitales. La misma, una red de sensores conectados a Internet en el cuerpo de las personas, distribuidos en el hogar, supervisa el estado de salud de los ancianos y transmite datos dinámicos a servidores en la nube. A continuación, los datos son analizados por algoritmos de aprendizaje automático para coordinarse con el cuidador remoto y con dispositivos terapéuticos autónomos para una atención sanitaria óptima. Esta atención se apoya con asistentes personales controlados por voz y robots sociales asistenciales. Todo lo anterior bajo la supervisión médica. ¿Cuáles son las futuras direcciones que nos abordan las aplicaciones de la informática translacional? Ñote y colaboradores señalan dos puntos, uno el de los retos y otro el de los desafíos. Entre los retos podemos mencionar el volumen de datos, la necesidad de grandes cantidades de datos para entrenar los modelos de aprendizaje profundo es un desafío crucial. Aunque los datos biométricos son abundantes, la disponibilidad de conjuntos de datos lo suficientemente grandes para tareas específicas puede ser limitada, especialmente considerando la diversidad y complejidad de las enfermedades. La cantidad de datos médicos necesarios podría ser mucho mayor en comparación con otros dominios del conocimiento como el reconocimiento de imágenes o voz. Otro reto es el de la calidad de los datos. Los datos de salud son intrínsecamente heterogéneos, ambiguos, ruidosos e incompletos. Esta variabilidad y la presencia de información faltante o inconsistente dificultan el entrenamiento de modelos precisos y generalizables. Otro reto es la temporalidad. La naturaleza dinámica y evolutiva de los datos de salud, especialmente de los registros electrónicos de salud y los datos de monitorización, plantea un reto para los modelos que asumen entradas estáticas.
Muchos modelos existentes, incluso en el ámbito médico, no manejan el factor tiempo de forma natural, lo que limita su capacidad para modelar la progresión de enfermedades o la respuesta a tratamiento en función del tiempo. Después nos encontramos con el reto de la complejidad de dominio. Los problemas en biomedicina y la atención médica son altamente complejos y heterogéneos. El conocimiento sobre las causas y la progresión de muchas enfermedades sigue siendo incompleto, y el número de pacientes disponibles para la investigación clínica suele ser limitado. Por último, otro de los retos es el de la interpretabilidad. La naturaleza de caja negra de muchos modelos de aprendizaje profundo dificulta la comprensión de las razones detrás de sus predicciones. Esta falta de interpretabilidad es una barrera importante para la adopción por parte de los profesionales médicos, quienes necesitan comprender qué fenotipos o factores impulsan las recomendaciones de los sistemas predictivos. Pero a su vez, frente a esos retos, Mioto y colaboradores también identifican varias oportunidades. Entre ellas, podemos mencionar el enriquecimiento de las características, la integración de diversas fuentes de datos biomédicos y relacionados con la salud, como historias clínicas electrónicas, las redes sociales, los distintos sensores dispositivos, las genómicas y todos los datos ómicos, pueden enriquecer la caracterización de los pacientes y mejorar la capacidad predictiva de los modelos. El aprendizaje profundo, con su capacidad para manejar datos multimodales, se considera una herramienta clave para esta integración. La inferencia federada. Desarrollar métodos para construir modelos de aprendizaje profundo, utilizando datos de múltiples instituciones de forma segura y descentralizada, sin exponer información sensible de los pacientes, representa una oportunidad crucial. Esto permitiría aprovechar el conjunto de datos más grande y diverso para mejorar la robustez y generalización de los modelos. La privacidad de los modelos. La investigación en técnicas de preservación de la privacidad, como la privacidad diferencial, es esencial para escalar el aprendizaje profundo en salud, especialmente en entornos de computación en la nube. Proteger los modelos y los datos de entrenamiento de posibles vulnerabilidades es fundamental para la confianza y la adopción. Incorporación de conocimiento experto. Integrar el conocimiento médico existente, por ejemplo, de enciclopedias médicas, literatura científica, en los modelos de aprendizaje profundo, puede guiar el proceso de aprendizaje y mejorar el rendimiento, especialmente en escenarios con datos limitados o de baja calidad. El aprendizaje semisupervisado, que aprovecha tanto datos etiquetados como no etiquetados, también se destaca como una oportunidad. El modelado temporal. El desarrollo de modelos de aprendizaje profundo que puedan manejar de manera efectiva datos de salud dependientes del tiempo, como las redes neuronales recurrentes y arquitecturas con mecanismos de memoria y atención, es fundamental para una mejor comprensión de la condición del paciente y para proporcionar soporte clínico oportuno. El modelado interpretable. La investigación en algoritmos y métodos para explicar las predicciones de los modelos de aprendizaje profundo y hacerlos más comprensibles para los profesionales de la salud es una prioridad clave. Mejorar la interpretabilidad y fomentar la confianza y la adopción clínica de estos sistemas es algo muy necesario. ¿Cuáles pueden plantearse como futuras aplicaciones de la informática translacional? Entre las que se vislumbran se pueden incluir sistemas de salud escalables a nivel masivo, con la capacidad de procesar y aprender de millones e incluso miles de millones de registros de pacientes, es un horizonte clave. Esto permitiría obtener la comprensión, mayor profundidad y granularidad de las enfermedades y las poblaciones. Una representación unificada del paciente, la visión de una única representación distribuida del paciente que integre datos de diversas fuentes, como la historia clínica electrónica, la genómica, los dispositivos de registro de datos, el entorno, etc., es central.
Esto facilitaría un soporte clínico más holístico y eficiente, evitando la fragmentación de la información. El soporte clínico avanzado. Esta representación unificada alimentaría diversas aplicaciones para potenciar las actividades diarias de los médicos clínicos, incluyendo la predicción precisa del riesgo de enfermedades, la generación de prescripciones personalizadas, adaptadas a las características individuales de cada paciente, las recomendaciones de tratamiento optimizadas, basadas en el análisis de grandes cantidades de datos y de la trayectoria del paciente, la mejora en el reclutamiento para pacientes en ensayos clínicos, en los cuales los pacientes puedan ser elegibles de manera más eficiente, y avances en la investigación y el análisis de datos clínicos para permitir el descubrimiento de patrones y relaciones complejas. La organización en la investigación clínica. En este punto, las herramientas provenientes del aprendizaje profundo podrían actuar como un principio organizador tanto para la investigación basada en hipótesis como para la investigación exploratoria, facilitando la identificación de cohortes de pacientes, la estratificación de enfermedades y la visualización de datos complejos. Sin embargo, como mencionamos en las diapositivas anteriores, es crucial contextualizar estas prometedoras aplicaciones con los retos y oportunidades. Como hemos visto a lo largo de la presentación y encontramos representado en esta imagen, las aplicaciones no son exclusivas de un campo de acción particular de la informática translacional. Observamos que se comparten herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que tornan estas diferenciaciones solo adecuadas a los fines de complementar esta presentación. A su vez, queremos remarcar que el centro de la informática translacional se encuentra en el paciente. Esta disciplina busca mejorar la atención médica a través del acceso a la información, la toma de decisiones informadas, la comunicación efectiva entre profesionales y pacientes y la investigación para priorizar las necesidades en los individuos sanos y en los individuos enfermos. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Espero que la presentación les haya sido de ayuda para explorar algunas de las distintas aplicaciones que pueden encontrarse en la informática translacional. Para sugerencias o comentarios, no duden en contactarnos.